Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast El Buque. Estaremos platicando sobre publicaciones y experiencias de nuestros autores independientes para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento y también utilizar la experiencia de cada uno de nuestros autores. Esta noche tenemos de invitado a Alejandro Valenzuela. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, excelente. Muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a platicar un poco de lo que nos apasiona, ¿no? La literatura. Excelente, perfecto. Mira, pues te preparé unas preguntitas que vamos a ir siguiendo, Ujú. pues de ilustrar un poco a las personas que todavía nos avientan, que nos compartas pues tu experiencia publicando, ya que nosotros sabemos que estuviste anteriormente con experiencias editoriales y pues bueno, que has estado rascando, ¿no? Como todos los autores. Pero pues bueno, la diferencia contigo es que pues tú ya has pasado por ello y que autores que todavía no se han avanzado ni a lo primero, pues no tienen todavía idea, ¿no? La idea es que los podamos, pues, salvar. Entonces, pues mira, la primera pregunta y que siempre me hacen es, ¿cómo un autor, cómo es un autor independiente y cómo es que un autor se llega a dedicar a eso? Bueno, más bien una persona se llega a dedicar a la autoría, ¿no? De libros. Ok, claro que sí, déjame pensar un poco. Es una pregunta interesante, pero me agrada que vayas directo al grano. O sea, ha sido suficiente introducción, vamos a hablar de lo que nos atañe, ¿no? Lo que nos interesa. Pues, fíjate que, digo, yo creo que todos los escritores somos independientes. Ya cuando llegas a un nivel como Stephen King, ya tienes un mundo de gente trabajando contigo y para ti, ¿no? Pero mientras tanto, la labor de escritura es una labor solitaria. Eres tú contra ti mismo. No hay quien te esté leyendo todos los días, a menos que tengas lectores beta muy, muy dedicados, pero es una actividad solitaria. Entonces yo creo que todos deberíamos pensar en que el primer paso de la escritura o de hacer un libro es pues ser independiente, ser un autor independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienes que confiar en tu intuición, tienes que confiar en lo que sientes, en el proyecto en el que estás trabajando y no dejarte influenciar por el qué dirán, qué van a pensar, qué me pueden llegar a censurar ahorita como están los tiempos y tenerle miedo a la obra que estás escribiendo. Tienes que confiar en tus palabras, en tu estilo. Y digo, eso no lo puede hacer nadie más por ti, entonces eres independiente desde ese momento. Oye, Y por lo hermano, acabas mismo de creo tocar que ahí un punto, perdón que sí. te interrumpa, que está bastante interesante. Ese tema de la honestidad ya lo había platicado con artistas, no solamente en el medio Ujú. literario, el tema de la honestidad y el tema de cómo eres honesto contigo mismo a la hora de escribir, ¿no? Cómo te llegas hasta, si lo Sí, podemos poner así, a desnudar, ¿no? así es. Y esto que comentas es bastante interesante, pues eres independiente totalmente como escritor, porque pues, estás en una labor solitaria, ¿no? Con, con el demonio, pues que está en el espejo. Sí, ¿Cómo le así haces? es. ¿Cómo le haces para ser honesto cuando escribes, amigo? Fíjate que es un proceso, lo platicamos en el taller hace un ratito y es precisamente lo que estás diciendo, es desnudarte y es tener el coraje, el valor, las agallas para hacer eso. Y digamos que eso es de por sí difícil hacerlo uno mismo, sin necesidad de escribir o expresarlo en una obra de arte. Es difícil hablarse duro a sí mismo, eh, decirnos nuestras verdades, mostrarnos como realmente somos ante nosotros mismos. Preferimos como eh, distraernos de esos pensamientos. Entonces, es humanamente difícil porque todos podemos pasar por esto, pero cuando llevas un proceso artístico, tienes que estar dispuesto a aceptar el dolor. O sea, por ejemplo, lo que te puedo decir en este momento es que eh, la obra en la que estoy trabajando hasta hace poco no sabía realmente de qué se trataba y estaba atorado porque no estaba siendo honesto con el tema central de la obra. ¿Y qué sucede? Que hay un par de semanas en las que no escribo y de repente me explota en la cara.
y me doy cuenta de que no he podido escribir o no había podido escribir y que no había encontrado el tema de la obra porque estaba huyendo de él, porque es una verdad con la que tenía que lidiar, es algo a lo que me tenía que enfrentar. Y una vez que tienes la valentía y la voluntad para enfrentarlo, es que puedes aspirar a una obra de arte. Claro, definitivamente. Oye, ¿y qué, cómo llegaste a este punto? ¿Cómo llegaste a dedicarte a la carrera de escritor? De escribir. Ajá. Yo creo que no es como un momento en mi vida en el que me haya despertado a los 17 años y haya dicho, voy a ser escritor, ¿no? He dicho que iba a hacer muchas cosas y la mayoría de esas cosas no lo soy, pero nunca fue algo así como que yo dijera, voy a ser escritor. Creo que, como lo dice Charles Bukowski, de una manera muy romántica en su poema sobre la vocación, si eres elegido, si has sido elegido, tarde o temprano te vas a dar cuenta. Y es un llamado que te hace el arte. Digamos que es un llamado que se puede hacer en general hacia las obras artísticas, digamos, hacia las 7 bellas artes, pero con la escritura es distinto, con la literatura es distinto porque la literatura es como la carpintería, es un oficio y lo tienes que hacer todos los días. Eh, y desgraciadamente en la literatura, a diferencia de otras artes, la mayoría de las veces no puedes obtener retroalimentación inmediata, como si estuvieras trabajando en una pintura o en una fotografía o en una escultura. Incluso en un cortometraje o una película que hay avances y los puedes presentar y se ven rápidamente y rápidamente te pueden dar la retroalimentación. Cuando hablamos de literatura, suertudo si tienes a alguien que te lea, ¿no? Y que quiera leerte, pero la mayoría del tiempo nos encontramos completamente solos y volvemos a este punto de la independencia, ¿no? De ser autor independiente. Eh, Esto no quiere decir necesariamente que todo lo tienes que hacer solo y no necesitas a nadie para triunfar. Esto quiere decir que tienes que ser inteligente con las personas con las que te vas a relacionar. Tienes que buscar otros escritores. Y yo sé que esto es muy difícil y yo lo entiendo con muchos escritores nuevos que nos dan celos, nos da envidia, no queremos ver el trabajo de otros, no queremos descubrir si somos malos o si hay algunos mejores que nosotros, pero es necesario. Si te pones a pensar, los grandes artistas que admiramos no estaban solos. Tenían otro amigo escritor, o un amigo pintor, un amigo fotógrafo, o dramaturgo, o poeta, o simplemente loco, pero había gente que les ayudaba en el proceso y tienes que encontrar esas personas. Y tal vez no las vas a encontrar en las cantinas, ni en los bares, ni en tu familia, ni en tu círculo más cercano de amigos, pero tienes que salir a buscarlas. Porque eso es algo que también le falta entender a los escritores que están empezando. O sea, sí es un mundo sumamente hostil y competitivo, pero hay muchísima gente a la que sí le interesa. Hay mucha gente que quiere leer nuevos puntos de vista y están con los brazos y la mente abierta. Solo hay que buscar en los lugares correctos. Claro, está buenísimo. Es de hecho mucha realidad de lo que hablas. A veces pareciera que las personas, o más bien los autores que van comenzando, que nunca han estado como en el medio, solamente piensan en el sueño, ¿no? De ser reconocido y querido y amado por todos, pero nunca se toma en cuenta que en realidad pues hasta puedes llegar a ser odiado, ¿no? Por la misma comunidad de Sí, escritores. No sea, y no es algo personal, ¿no? Simplemente es esa misma envidia que pocos hablan, ¿no? Pero pues que sí, existe. pero es que también es una realidad. Los escritores somos competitivos. O sea, algo que me fascina, por ejemplo, de Ernest Hemingway es que él nunca se cayó esa situación. O sea, él decía que uno siempre va a querer ser mejor que el otro autor y eso es parte de lo que mantiene este ciclo tan bello de la literatura que, o sea, hay obras que te inspiran y hay otras obras que autores con el suficiente talento y la expertise quieren superar a otras. O hay autores que se odian entre sí, sacan una obra para pelear con la obra del otro y seguir. O sea, y esto también es saludable para el arte, porque si todos nos amáramos y todos dijéramos que
todo lo que todo el mundo hace está bien y es válido y no importa que escribas feo si te estás expresando. No es cierto, o sea, somos muy críticos también. Por eso somos tan cuidadosos con nuestra obra, porque así de fuerte y visceral puedo ser con tu obra como tú puedes ser con la mía, entonces también por eso somos como herméticos en ese sentido. Digamos que hay veces que pienso en los practicantes de pintura, ¿no? O en los dibujantes que dibujan padrísimo y no quieren que nadie vea sus dibujos, ¿no? Ojalá fuera así con la literatura porque con un simple vistazo puedes decir más o menos si hay técnica o si hay expresión, pero digo, a veces en la literatura hace falta una línea para saber si toda una obra vale la pena o 10 capítulos, ¿no? Entonces Claro. es difícil a todos los demás y por eso muchos se desesperan. Y lo que tú mencionas, que todos quieren el reconocimiento, primero que nada el reconocimiento. Olvídate del dinero o la fama, no el reconocimiento, el que te digan, escribes bien, tu historia es interesante, es humana, es honesta, me ha llegado, me ha conmovido. Eso es lo primero que quieres lograr y después viene lo demás, pero para llegar a eso también tiene que haber reconocimiento de tus carencias, de si te falta leer, si te falta vocabulario, si te falta pulir tu estilo o encontrar tu propia voz, porque a mí me pasó, o sea, y es algo que tienen que entender la gran mayoría de las personas que se quieren dedicar a esto, o sea, no es que sea imposible que en tu primer libro sea un bestseller y te hagas mundialmente famoso con una historia que se va a adaptar incluso a guión cinematográfico, o sea, no es imposible, ¿no? Pero son el 1%. Son el 1%, o sea, y yo te puedo decir que yo creí que tenía el talento para ser ese 1% y no estoy ahí en el 1%, pero es mejor, porque luego no vas a saber de qué escribir. Imagínate, te llega la fama, el éxito de golpe, y luego de qué vas a escribir. O sea, mientras estamos todos los demás, seguimos en la batalla medieval matándonos los unos a los otros, estamos aprendiendo y tenemos batallas de las que hablar. Tenemos pérdidas, conocemos amigos, conocemos enemigos, conocemos villanos y al final de cuentas, ¿qué es lo que quieres? No realmente si te vas a dedicar a esto. ¿Quieres el éxito y la fama o quieres escribir una obra que valga la pena y que trascienda? Que alguien la lleve consigo y diga, este es mi libro favorito. Hasta se me dice la pienso de pensar. Está buenísimo lo que acabas de decir. Creo que es una gran reflexión para todos los autores que van a comenzar o que están por lanzar su primer libro. Y es cierto, no, nada es imposible, ¿no? Y requiere, digamos, de una serie de habilidades y también pues de ya una posición privilegiada para lograr el bestseller desde la primera publicación, ¿no? Que Sí, se puede exacto. hacer de una manera, digamos que trucada, ¿no? Pagando publicidad y pues dejando el libro gratis, que ya eso ya después lo estaremos platicando de esas estrategias que de repente en Sí. el mundo editorial se utilizan. Pero pues bueno, de ahí surge ese enigma, ¿no? De este tipo que incluso hay youtubers, ¿no? Que te dicen, oye, ¿quieres youtubers y cursos? Que te dicen, oye, pues, compra por tanto dinero te enseño a ser bestseller, ¿no? O yo gano tanto dinero con libros, en internet, ¿no? De tal nicho. Sí, Entonces la gente dice, ay, pues ahí ya va dependiendo lo que ellos quieran, ¿no? Que es lo que mencionas. Si quieren dinero, si quieren fama, o si ajá. quieren trascendencia. Yo creo que si lo pudiéramos dejar como en concreto, y no sé si estés de acuerdo, Alejandro, es Ujú. decidir qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué camino vas a tomar? Porque en base a eso, pues es como vas a avanzar en tu carrera, ¿no? Sí, o sea, si quieres vender muchísimos libros, tal vez eres vendedor y no escritor. Sí, claro. Perfecto. Oye, Alejandro, y a ver, ya mencionaste dos autores hace unos minutos, pero Ajá. ¿cuáles son los gigantes que sostienen a Alejandro? Los O sea, gigantes ¿cuáles son los que sostienen autores ajá. que te han influenciado para escribir tus obras? Sí, bien, era lo que te iba a decir. Los gigantes que sostienen más bien al amante de prostitutas y a solo los cisnes recordarán mi tristeza. Yo creo que el pilar central de toda mi obra va a ser siempre Gabriel García Márquez.
Ok. Mi, El Gabo. esto puede sonar trillado, ¿no? O sea, y puede sonar así como que otro escritor latino hablando de Gabo, ¿no? ¿Qué más, qué más me va a decir que no sepa? Pero, pues, hay ciertos autores y hay ciertos libros que se convierten en clásicos indiscutibles por una razón, ¿no? Y en el caso de García Márquez, pues es Cien años de soledad y es el libro que a mí, con 15 años de edad, me hizo darme cuenta que la literatura era mi mundo. Recuerdo que este libro, Cien años de soledad, yo era un adolescente y estaba viviendo apenas mis primeros amores y tratando de comprender el mundo y este libro me Parece hacía una guía querer. de supervivencia, ¿no? Sí, sí, me hacía querer vivir, pero al mismo tiempo iba a la preparatoria y quería regresar corriendo a casa a saber qué pasaba con Aureliano Buendía o José Arcadio. Y pues a raíz de esto, que el libro lo tenían mis padres y prácticamente una colección casi completa de su obra, pues me leí casi todos los libros de Gabriel García Márquez en mi juventud más temprana y es algo que siempre quedó conmigo porque algo que admiro muchísimo de Gabriel es que en cada página puedes encontrar belleza. Abres un libro de él y en cualquier página, una línea puede contener belleza. La belleza para sostener, como te dije hace rato, toda la obra o una belleza tan cotidiana, tan trivial, pero tan bien dicha que las palabras toman un nuevo misticismo, un nuevo significado. Es para mí delirante leerlo. Pero por otro lado, hablando de todo lo contrario, hablando de cosas espantosas, horribles, macabras, trágicas, duras, está Horacio Quiroga, que es otro de mis autores favoritos desde que me contaron, ni siquiera lo leí la primera vez, me contaron El almohadón de plumas, Buenísimo. cuento de terror magnífico y cuando lo leí fue mucho más exquisito que me enamoré de su obra. Cuentos de la selva, Anaconda, Estación de amor, uf, pero ¿qué te puedo decir? No? Si para solo los cisnes incluso está mencionado mi cuento favorito de él, que es El canto del cisne, que se encuentra en Cuentos de la selva. Entonces yo diría que ellos dos, pero digo, es como si me preguntaras, ¿quién ha sido tu novia favorita? Digo, con todas tuviste momentos especiales, ¿no? A todas las que hiciste por una u otra manera y compartiste cosas de tu vida en ese momento. Así que, digo, hay tantos y tantos autores que te podría mencionar, pero creo que algo que también suena trillado, pero a mí se me hace interesante por el tipo de literatura que escribo, que la gran mayoría de la gente que me ha entrevistado no se le saque de la cabeza que soy ávido fanático de Tolkien. Ok. Y digo, habiendo escrito un drama latino y esta novela trágica de un músico, como que no tiene mucho que ver con la obra de Tolkien, ¿no? Pero él más que nada, más que su obra, también te puedo decir que su ética de trabajo, su profesionalismo y la manera en la que abordaba sus proyectos también causa mucha admiración de mi parte. Y pues así me podría seguir, ¿no? Por media hora. O sea, me vienen a la cabeza eh, George Orwell, Schopenhauer, eh, David Eddings, Irving Welsh. Que Irving Welsh también, o sea, me pongo a hablar de él y podríamos hablar de aquí a lo que queda del programa de Trainspotting y sus otros libros ácidos y crudos, que también es algo que me fascina en la manera en la que él escribe. Y este sería un autor que le recomendaría a los escritores nuevos o que quieren A escribir eso iba, novelas a eso iba. urbanas. A ver, Ajá. si ya vas a pasar a esa parte, ¿cuáles son, para irlo juntando con los demás autores, cuáles son los dos libros que así forzados para algún escritor o que tú recomiendas? Híjole, dos libros forzados para un escritor. Es que no sé, depende de qué vas a escribir, ¿no? O sea, algo que tienes que leer, porque lo tienes que leer, eh, digamos que un clásico.
Pues es que depende, ¿no? O sea, el primer libro que se me viene a la mente que cualquiera debería leer es En las montañas de la locura de Lovecraft, pero pues Ok. eso tal vez es por este lado, ¿no? De los amantes de lo grotesco y lo oscuro. Pero no sé, por ejemplo, si estás completamente del otro lado, pues podría mencionar algo de Benedetti, ¿no? Ok. Sin embargo, yo creo que libros para escribir o libros que te ayudan No, a... no, no, así los dos títulos que digas, estos son muy buenos libros, yo los indispensables. recomiendo y si los leen les va a sumar a cualquiera que los lea. Pues uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, La casa que arde de noche, de Ricardo Garibay. Es un autor mexicano. Es una novela estupenda, muy, muy, muy querida y entrañada en las letras de la amante de prostitutas. Es una novela corta que habla también de un prostíbulo, de un México crudo y agrio que parecía que estaba desapareciendo, pero ha regresado con más fuerza que nunca. Y sobre todo hablando de autores que están empezando, este tipo tiene una genialidad para el idioma brutal, porque su libro te lo narra, pero los personajes hablan como personas, pero no sé cómo explicarlo, no es diálogo, es como si, o sea, se siente hasta boyerista porque parece que estás ahí con las personas y están hablando, se están desgarrando el alma o se están peleando o están contando sus más íntimos secretos como lo haría una persona real, no un personaje, que hay muchísimo, muchísimo que aprender de ese librito. Y es un libro como de 80 páginas, te lo lees en menos de una tarde. Ese sería, bueno, eh, y el otro libro que todo el mundo debería de leer. Pues la verdad es que siendo así tendríamos que regresar a los clásicos. Y sería Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que es probablemente una de las más grandes mentes literarias que ha existido en este planeta y en esta humanidad. Crimen y Castigo es la cúspide de una era en la literatura rusa que está muy, muy competida porque no puedo mencionar a Dostoyevsky sin pensar enseguida en Tolstoy, y Ana Karenina o Guerra y Paz, así que me quedo con esos. Perfecto, te voy a decir por qué tengo la intención de estas preguntas, ¿no? Y es que hace poco estuve buscando así como, bueno, más bien hice una pregunta, ¿no? Al Google. Ajá. ¿Cuáles son las lecturas o el top 10 de lecturas de los Mm. mexicanos, ¿no? De los libros más leídos por mexicanos. ¿Sabes cuál es el número uno y que a veces, o más bien no debería de ser ilógico o es bastante obvio? Es El alquimista de Coelho, ¿no? Que No me no digas es eso. ilógico, es obvio, es el primero, sí, el primer puesto. Es obvio porque pues Coelho es de los autores pues más adinerados, ¿no? Por lo que ha hecho con su Sí, sí, marketing sí. y todo. Pero ha sido criticado durísimo, ¿no? Que ya tenemos Sí. todo un programa para criticar a Coelho y a las estas obras que está. A lo mejor podríamos hacer un programa de eso, ¿no? Del top 10 de lo que leen los mexicanos y ir haciendo, No, a ir mí mejorando esa lista. me encantaría hablar de Paulo Coelho, me encantaría, porque es todo un tema, digamos, hablando desde el punto de vista de escritor y lo que hablábamos hace un ratito de los celos y esos autores que sacan éxito tras éxito tras éxito y cuando lees su obra dices, ¿qué diablos es esto? O sea, he leído, he leído a poetas en la calle con mejores líneas que esto, pero bueno, eh, y cuando mencionas el alquimista, o sea, me resulta imperdonable para mí mismo no haberte mencionado en las preguntas anteriores a Borges, a Jorge Luis Borges, porque digamos que el alquimista es una historia que ya había sido contada, que había sido contada mejor y por un maestro, un titán como Borges. Y bueno, la versión más conocida, pues es la más simple, la más popular y pues la que más conecta con esta idea, ¿cómo decirlo para que no suene tan agresivo? Teológica, con esta visión teológica de la vida y del mundo. Tú dilo como se tiene que decir, aquí no hay, no hay restricciones. No, pues es que siento que de su parte ha sido muy abusivo explotar la religión cristiana para
su mensaje. Ok, perfecto. Muy bien, pues si quieres luego hacemos un programa hablando directamente de estos autores que nosotros podemos criticar desde abajo y que pues puede ser una crítica pues un poco más honesta, ¿no? Que la de los medios. Porque los Sí, y yo creo medios, que tendríamos que ser justos y también hablar de lo bueno que ha hecho, ¿no? Porque, o sea, digamos que sus libros pueden ser malísimos, pero algo está haciendo bien para estar donde está, ¿no? Entonces, a eso también hay que ponerle atención y seguramente, como lo mencionábamos también anteriormente, tiene un equipo de gente trabajando con él y que a todos les interesa que se venda el libro, ¿no? No nada más a él. sí, claro. No, por supuesto. Y eso me lleva a la siguiente duda que surge siempre con los autores, ¿no? Y Ujú. que quisiera yo que nos los dieras a modo de consejo. ¿Qué les dirías a los autores independientes que están buscando publicar y promocionar su trabajo? O sea, ¿qué les recomiendas? Mira, o sea, yo puedo hablar desde mi experiencia y no es así como que yo tenga la autoridad para hablar de el éxito rotundo o cómo lograr o el buen camino, sino que creo que puedo hablar de esto porque pues la he regado mucho, ¿no? Me he equivocado mucho. Entonces sé algunas cosas que no hay que hacer, sé algunas cosas que sí hay que hacer y pues al final de cuentas yo creo que lo principal es eh, tienes que estar preparado para el fracaso. Prepárate para el fracaso y te puede sorprender el éxito, ya sea poco o mucho, pero tienes que estar preparado para fracasar, para que te cierren las puertas, para que te digan que tu trabajo no vale nada, que tus personajes son blandos y tu historia no tiene sentido. Tienes que estar listo para eso, porque si no estás listo en el momento en el que te lo digan, se te va a acabar el mundo. Hace poco estaba platicando con un autor y se sorprendió mucho cuando le dije, eh, y cuando estaba escribiendo el Amante de Prostitutas, el primer borrador tenía 23 años. Y a los 23 años, con mi archivo de Word de 60 cuartillas, creía que ya tenía un libro, que ya tenía una novela. Y en ese momento, mi mentor es un autor veracruzano que se llama Miguel Ángel Córdoba. Y él me estaba ayudando con este viaje en la literatura y cuando leyó mis 60 cuartillas me destruyó. O sea, sin piedad. Me amarró de un caballo y me arrastró por el pueblo. Y me dijo, no tienes personajes, tu historia es predecible, estas cosas no pasan. O sea, si no me hubiera dicho eso él, si no hubiera sido tan duro como tenía que ser conmigo, yo no hubiera descubierto mis personajes y en este momento creo que es una de las partes más fuertes de la novela, la construcción de los personajes y cómo estos personajes eh, lograron identificar con uno u otro tipo de hombre y que estas personas que han leído el libro están agradecidos por haberse encontrado a sí mismos o a sus hermanos o a sus amigos en esas letras. Pero si yo me hubiera quedado con el no, 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 mi obra es buenísima, es magnífica y este señor no sabe lo que habla, es un Claro. cretino y un papanatas, pues hubiera fracasado, ¿no? Me hubiera quedado con eso y no hubiera mejorado, no hubiera buscado escribir algo mejor o el coraje y el dolor que me causó en ese momento lo pude haber usado para alimentar mi odio y no para inspirarme o tratar de hacer algo mejor. Entonces, el segundo consejo es rodéate de gente que te vaya a decir la verdad aunque te duela. Rodéate de personas que sepan, rodéate de mejores escritores que tú, personas más inteligentes que tú, que han leído más que tú y trata de aprender todo lo que puedas de esas personas y de las experiencias que tengas. Y otra cosa que le digo a los autores en el taller es, un escritor tiene que tener una vida extraordinaria para poder escribir cosas extraordinarias. Entonces, vive una vida extraordinaria.
O sea, y las personas que realmente escriben y que realmente aman esto saben de lo que estoy hablando. Es el hecho de vivir los momentos y pensarlos, reflexionarlos y decir, tengo que acordarme cómo se siente esto para poder describirlo. ¿Cuáles son las sensaciones? Y si quiero hablar de sensaciones fuertes, tengo que conocerlas. Finalmente, yo creo que el último consejo que podría dar es, habla de lo que conoces, habla Claro, de lo que has vivido. Eh, y obviamente, ¿no? O sea, si yo quiero escribir una historia de, no sé, un semidios que está peleando contra los titanes, pues, ¿cómo me pides que viva eso, no? O sea, ¿cómo voy a haber vivido eso? Pero no, o sea, lo que me refiero es de las emociones, de los sentimientos, de las sensaciones que has vivido. ¿Cuándo te has sentido así? ¿Cuándo te has sentido que estás combatiendo a un titán? Tal vez en una exposición, tal vez defendiendo tu tesis contra un maestro, con un maestro que te tiene idea o que te odia. Tal vez defendiendo tu honor por el amor de tu vida, la mujer que amas. O sea, ¿cuándo has sentido la magnitud de esas emociones para poder describirlas? Entonces es ir y buscarlas, tratar de vivirlas, pero pues es una hoja de doble filo, porque vidas extraordinarias, amores extraordinarios también traen dolores extraordinarios. que de hecho, pues ahí entra mucho este estereotipo, ¿no? De los autores, que son borrachos, que son No, será. tal vez, no, no, no todos. Hay de todo, hay de todo, pero sí, o sea, yo comparto toda la idea bueno, los tres consejos que nos diste. Creo que tienes que vivir como autor, si quieres ser un autor bueno porque eres honesto, no puedes contar cosas que no has vivido, ¿no? Ya hay ejemplos como que escribe, ¿no? Sobre los efectos de la droga, ¿no? Y nunca, nunca lo han Sí, probado, pues los que sí lo han probado y lleguen a toparse el libro van a decir, ¿qué onda, no? O como lo sí, mencionaba están también en meses. redes sociales, cómo vas a escribir a lo mejor de Nueva York, que sí puedes, pero no se va a sentir la esencia del lugar, ¿no? Porque nunca ha sido. Entonces hay que procurar siempre escribir sobre lo que conoces y de una manera, pues, honesta, ¿no? No tratando de copiar alguna serie, algún libro, algún autor, Exacto. sino cuenta tu vida, encuentra una manera de expresarla, de contar esa historia, pues de una manera sencilla, original, honesta, fluida, que se sienta real, ¿no? Porque pues al final es Sí. lo que tú comentas en tus obras. Al Y final es, es importante algo que mencionas, que dices, o sea, sí puedes hablar de Nueva York aunque nunca haya sido, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ahí viene otra labor del autor que, o sea, si quieres hacer eso, te tienes que comprometer con la idea que tú mismo estás planteando. Entonces también es muchísimo trabajo de investigación, muchísima lectura, preguntarle a gente que se ha ido, buscar imágenes, fotos, películas, libros que hablen de ese lugar, porque regresando a García Márquez, tiene un cuento buenísimo en un libro que se llama 11 cuentos peregrinos, que en este cuento se llama Tu rastro, el rastro de tu sangre sobre la nieve. Y es un cuento que se desarrolla en París. Yo nunca he estado en París físicamente, pero a través de ese cuento sí he estado y me he sentido allí. Y he visto la Torre Eiffel, los faroles en la noche y cómo nieva, gracias a ese cuento. ¿Ok? Porque esta persona sí estuvo allá, sí, pero es capaz de hablarme de lo que él vivió, sintió y en las palabras en las que yo las puedo entender. Pero es otro trabajo y es también un trabajo monumental, como el trabajo que hacen los novelistas históricos. No vivieron en esa época, pero tienen que hacer un extenuante trabajo de investigación para que su obra sea honesta. Y regresamos nuevamente a esto, a la honestidad, al ser honesto contigo mismo y real. Y pues también cabe destacar eso, ¿no? O sea, sé real contigo mismo y honesto y estoy dispuesto a hacer este trabajo, estoy dispuesto a invertirle tanto, estoy dispuesto a dar la investigación. O mejor, ¿qué tal si mi historia no ocurre en Nueva York y ocurre en la Ciudad de México, ocurre en Guadalajara o en Monterrey? O sea, también sacar lo bueno que tenemos de este lado que tenemos aquí, que yo creo que de niños
metieron esta idea de que todo lo mexicano era malo, o era corrientito, o era feo, lo que haya sido, pero tendemos como a ser muy modestos con lo que tenemos y aquí también tenemos metrópolis, tenemos grandes ciudades, ciudades hermosas, donde ocurren historias increíbles también. Sí, claro. Y bueno, sobre esa línea, no te salgas de esa línea porque el tema de escribir de México y de escribir sobre las emociones de los mexicanos, las parejas de los mexicanos, los sentires, las vivencias, las cantinas, los antros, todo eso de los mexicanos, creo que es es algo con lo que tú te has centrado, ¿no? No sé si nos quieras ahí platicar un poco sobre las obras que tienes y pues para que las demás personas estén ahí viendo ahora tu trabajo, ¿no? Escuchando tu trabajo. Sí, fíjate que este tema a mí me interesa bastante. Yo creo que es por eso que mi primera obra es idiosincrática de México, porque, no sé, a mí me pasaba mucho que cuando estaba en esta búsqueda de escribir mi primera novela y publicarla, pues conocía al otro autor ocasional, al otro joven de mi edad que estaba buscando la misma meta y pues me encontraba con este tipo de ejemplos del que platicamos, ¿no? O sea, un autor mexicano escribiendo su libro en México, en español, pero sus personajes se llaman James, Grace y Stefan, ¿no? Hablan español, todo ocurre en otro país, hablan español, nos cuenta su historia a través de este idioma, pero resulta que son gringos o son europeos o no sé, siempre he sentido como ese mensaje oculto de o son mejores que nosotros, ¿no? O no son morenos, o no son de la raza de bronce. Entonces, me molesta, no me gusta. Pienso que si vas a escribir de México, escribas del México que conoces. Si conoces el México de allá arriba, privilegiado, que también es bonito, escribe de eso. Si conoces el México de abajo, triste, a veces con belleza, a veces con tragedias, escribe de ese, pero casi siempre escribimos de esos dos, y era algo que platicaba yo contigo la otra noche. Casi nadie le pone atención a la clase media, que somos nosotros, que somos los que mantenemos vivo a este país. Eh, y creo que para ellos van mis historias, porque esto es lo que yo conozco. Esto es lo que me ha tocado vivir, y aunque he estado allá abajo, he vivido los placeres de ese mundo y también he estado arriba, no puedo negar que lo que más conozco es esto. Y lo he tratado de hacer de manera honesta. En El amante de prostitutas, que fue mi primera novela publicada en 2018 por una editorial grande, que no siempre son la respuesta, eso también cabe aclarar. A veces eh, tienes que pensar para quién es tu libro también, o sea, para qué clase de editorial es tu libro. Y si tienes un libro o un proyecto muy personal, muy propio, que le tienes mucho respeto y cariño, tal vez una editorial tan grande no sea su hogar. Quizás la publicación independiente le va a tener más cuidado y cariño a algo que para ti es tan importante. Pero bueno, en ese libro hablo de la visión masculina, de las relaciones emocionales en la actualidad. No sé, hay veces que me escucho hablando de esto y digo, híjole, y es un tema que no se acaba de explorar allí, pero que muchísima gente ha encontrado respuestas en el libro, que ha encontrado belleza, o que ha encontrado simplemente un momento de reflexión o un refugio. Y para mí, esa es otra cosa que me gustaría decirle a los escritores que están empezando, o aquellos que se sienten desilusionados porque las cosas no van como ellos quisieran. Esto también trae muchísimas satisfacciones, muchísimas, muchísimas, como no tienes una idea. Que un desconocido te diga que tu libro le ayudó, o lo sanó, o lo curó, o le ayudó a perdonar, no tiene precio. Eso es lo que estamos buscando con esto. No sé, el amante de prostitutas parece ser el aliado de muchos hombres y un confidente para muchas mujeres jóvenes que, tan confundidos en la época en la que nos tocó amar,
han tomado malas decisiones y las ven reflejadas en ese libro, porque esa es otra cosa que podemos mencionar y que es importante. No hay que tratar de dar lecciones en la literatura, no hay que tratar de decir yo tengo la respuesta correcta o la vida como la veo yo es la manera en la que vivirla. Pero hay que tratar de encontrar las lecciones en lo que escribimos y encontrar los temas y que nuestros personajes respiren a través de ello. Y regresando al tema de México, pues todos estos personajes viven en Veracruz. Es una novela muy mexicana donde nos encontramos al chavo que quiere jugar fútbol, al machista borracho mujeriego, al músico, al que quiere ser artista y pues a nuestro personaje principal que es un romántico sin remedio. Y estas cuatro personas, estos cuatro hombres en la amistad que ellos generan, creo que envuelven muchísimas cosas en las que vivimos nosotros cuando éramos más jóvenes y que me han dicho no es único de esta generación, sino amigos de mi padre me han dicho que se han encontrado y se han visto allí en la novela, porque traté de hablar de ellos, traté de hablar de nosotros, traté de hablar de lo que conozco. Y para cerrar con eso, el otro libro, Solo si estos recordarán mi tristeza, fíjate que me dijeron algo el otro día que me hizo pensar mucho, porque así como te estoy hablando del amante de prostitutas, que es un libro universal para México, aparentemente Sobre los cisnes es un poco más eh, discreto, un poco más retraído, porque trata temas melancólicos, pero sobre todo trata de la amistad y la fraternidad. Y me dijeron, es que, oye, o sea, yo no tengo amigos y nunca he tenido amigos, ni he conocido a alguien que tenga amigos como los que escribes en tu vuelo. Y eso me pegó muy fuerte porque dije, ah, caray, ¿cómo puede ser posible, no? Como, o sea, en realidad no has experimentado la amistad, no, no sabes lo que es un amigo eh, a este nivel, pues creo que lo puedes sentir a través de mi libro y creo que puedes aspirar a buscar una amistad así porque muchas veces no entendemos que si no tenemos ese amigo que quisiéramos tener, nosotros tenemos que ser ese amigo para alguien más, muchas veces para Claro. nosotros mismos. Pero al final de cuentas este libro es un poco más ambicioso, trata temas de incluso hasta ciencia ficción, pero nuevamente, o sea, sin salirnos del entorno, hablando de México, hablando de lo que conozco, de lo que he vivido y sobre todo de lo que amo. Muy bien, pues son dos obras excelsas. Yo he tenido el privilegio de leer ambas. Creo que tu carrera como escritor está tomando un muy buen rumbo y pues Gracias. desde aquí, desde el Buque, creemos que serás un gran autor, una gran referencia de la literatura aquí en México. Em, Te Muchas agradezco gracias. mucho que compartas todo esto. Me parece que es algo que no todos los autores llegan a comentar. Las respuestas fueron un poco inesperadas en el buen sentido, es decir, que ya hay respuestas estándar, ¿no? De algunos autores Sí, que, sí, sí, que pues practicados. se suelen dar, ¿no? En las entrevistas y en programas. Entonces creo que este primer programa y estoy feliz porque de que haya sido contigo, estoy feliz porque No, yo también. se ha dado, creo que muy fluido, o sea, ha sido honesto, ha sido único y creo que las personas que lo lleguen a escuchar, pues lo van a tomar o lo van a atesorar porque hay muchas buenas vivencias, ¿no? Hay muchas buenas referencias y también una historia que es una historia contemporánea, ¿no? No estamos hablando de cómo se hizo famoso Stephen King, ¿no? O Horacio Quiroga, o si estamos hablando de que un Alejandro Valenzuela está luchando por posicionarse en el mercado editorial, en el mercado de los autores y él como artista. Te lo agradezco mucho. Para mí ha sido un placer, me la pasé muy bien. La verdad es que no creí que la fuera a pasar tan a gusto y el tiempo se me fue de volado. Sí, a mí también. De hecho, nos quedamos ahí cortos. Va a ser necesario una segunda, un segundo capítulo contigo. Me gustaría igual también, si tú gustas, y también para la gente que nos escuche,
que llegue a comentarlo, si a ellos les parece, que nos hagamos un programa a lo mejor solo de la lectura, primero de un libro, a lo mejor pudiera ser el de Los Cisnes, que es el que en este momento está como disponible ya a la venta, y una vez que ya salga la reedición de El amante de prostitutas, le damos una lectura también para que, y comentarios, ¿no? Desde nuestra parte, a lo mejor lo está con otro invitado y pues pasar un buen rato de literatura aquí en este podcast. Sí, definitivamente. Definitivamente cuando salga El amante de prostitutas lo tenemos que comentar en su segunda edición. Perfecto, hermano, pues no me queda más que agradecerte más de lo que siempre hago y pues sería todo por esta noche. Esperemos el siguiente capítulo que nos acompañes y pues todas las personas que nos lleguen a escuchar, no se olviden de suscribirse, a seguir este podcast, seguirnos en redes sociales, seguir a Alejandro sobre todo, porque pues este es un espacio principalmente para los autores, ¿no? Y darles esta apertura Sí. con preguntas un poquito más fuera de lo común, con respuestas de que sea con el tiempo abierto, que no sean presionadas. Y pues espero que te hayas sentido muy a gusto, hermano. Así es, la verdad sí, sí me sentí muy a gusto y pues no sé, estoy hasta como esperando el siguiente programa. Perfecto, pues entonces yo soy Alex Ramírez del Buque, nos estamos viendo la próxima.